Muy buen día, estimados estudiosos y estudiosas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión sincrónica de la asignatura de Economía y Mercado Laboral. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 2, de esta parte del contexto económico laboral, sobre lo que se refiere a la parte del mercado laboral. Y por ende, pues también hablar de las actividades que competen a este módulo. Entonces, quien le está dando la conferencia es el profesor Fernando Torres. Muy buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden, estimados estudiosos y estudiosas, que esta sesión sincrónica está siendo grabada. De igual manera va a quedar en la parte de conferencias y también la estaré eh, eh, ubicando en la parte de anuncios para aquellos estudiosas que no las puedan visualizar. Bueno, el objetivo es muy sencillo, pues explicar las características del mercado laboral para relacionarlas con el impacto que generan en el aula del talento humano. O sea, puede influir o mirar o de esta manera analizar cómo influyen todo lo que se habla, las diferentes características del mercado laboral y especialmente en la gestión del talento humano. De igual manera, esta sesión sincrónica pues está dividida en dos momentos. Un primer momento, toda la parte teórica, conceptual de este módulo, y en un segundo momento pues para explicar las actividades que se vienen durante este módulo, durante esta semana y lo que resta de la asignatura. Bueno, entonces el orden del día, vamos a hablar de lo que es una parte de lo que es el crecimiento económico, ¿sí? Lo que es el mercado laboral. Vamos a mirar el concepto de mercado laboral, cuál es su funcionalidad, sus características y la importancia del mercado laboral. El comportamiento del mercado laboral, o sea, en Colombia, cómo se comporta este mercado laboral en relación a la tasa de ocupación, en relación a la tasa de desempleo, en relación a los hombres y mujeres. Ahorita, por ejemplo, está en auge lo que es la parte del comportamiento o la parte estadística que dio el DANE frente a lo que ha sido al nivel del empleo y el desempleo en Colombia, tanto de los hombres como mujeres, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la oferta y la demanda en relación al mercado laboral. Y finalmente, pues cerramos con esta parte de las características del mercado laboral, aunque todo lo que hablemos del mercado laboral influye dentro de las características. Bueno, entonces es importante indicar que cuando hablamos de este crecimiento económico y especialmente vamos a hablar de la etapa 2020-2021, el crecimiento económico, pues digamos que nos ha dejado una realidad y muchas lesiones, ¿no? Porque podemos, de pronto, desaprovechar esta transición para ver a través de la ventana del optimismo, de la transformación de pronto de abordar diferentes perspectivas positivas y el aprovechamiento de diferentes oportunidades, ¿no? Además, pues, de diferentes enfoques, ¿cierto? Como en la parte de la vida familiar, la parte comercial, las mismas políticas públicas, la parte de lo empresarial e internacional. Entonces, todo esto dentro de lo que la pandemia siempre ha generado un valor negativo y un valor importante dentro del crecimiento económico en Colombia. Y es lo que nosotros visualizamos y escuchamos continuamente, y es lo que es el déficit en relación a la parte de los indicadores económicos y de esas mismas variables económicas que se presentan en relación a lo que es el mercado laboral especialmente, o sea, lo que es la tasa de desempleo, lo que es el empleo en Colombia, lo que es ese empleo formal e informal. Entonces, todo eso ocasiona ese crecimiento o ese decrecimiento económico que permite que de pronto algunas, ¿cierto?, o varias empresas empiecen a tener digamos que esa balanza de poder generar y no generar empleo. Y eso recae dentro de ese crecimiento, o sea, recae dentro de la economía colombiana.
Entonces, ese es un aspecto importante que es interesante desde este punto de vista y especialmente en relación a ustedes y a su especialización de analizar ese comportamiento del crecimiento económico, porque eso les permite a ustedes tener una evaluación clara en relación a la gestión del talento humano, o sea, esos indicadores de gestión que le permiten a ustedes evaluarlo frecuentemente en relación a sus empleados o en relación a sus colaboradores. Entonces, de ahí parte algo importante y es que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta y especialmente que la tasa de crecimiento económico pues se ha comportado en pronto en una línea muy declive. Nosotros vemos, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto está por debajo de -6, ¿cierto? Entonces, ese crecimiento económico está en -8, o sea, hay una diferencia frente a los otros países. Colombia está viviendo por primera vez en su historia reciente una recesión económica y en eso somos totalmente novatos porque de pronto no habíamos de pronto vivido a llegar a esto. Entonces, de ahí está esa parte del crecimiento. ¿Qué se espera ojalá en esta parte de estos 3 trimestres que faltan de Colombia? Pues que lo que es ese crecimiento económico pues se vaya recuperando en relación al empleo, en relación a la parte de la comercialización y especialmente en los sectores económicos, que ahí es donde influye el desarrollo económico de un país. Entonces, estos elementos son importantes dentro del desarrollo y crecimiento, no solamente de la parte económica de una familia, sino también de una organización o empresa, pero también influye muchísimo dentro de la parte de la economía de un país. Pero ahí viene algo interesante y es que tenemos que hablar de lo que es ese mercado laboral. Y cuando hablamos del mercado laboral me llama mucho la atención un concepto que traje de la parte de lo que es el DANE y habla algo interesante del mercado laboral. Y ellos dicen que el mercado laboral o el mercado de trabajo, al total que las relaciones en una sociedad determinada entre quienes buscan empleo remunerado, o sea, solicitantes, y quienes ofrecen empleo o demandan empleados, o sea, en este caso los empleadores, las grandes empresas, y en otros términos se llama ciclo en total en relación a lo que es la oferta y la demanda del empleo, o sea, en un país o en una ciudad o en una región específica. Si nosotros hablamos en relación al entorno social que ustedes se encuentran, ¿cierto? Ya llámese en las grandes ciudades o llámese en las ciudades pequeñas, eso se habla de que lo que habla de la oferta y la demanda del empleo en relación a la parte del empleo formal, eso genera lo que es el llamado mercado laboral. O sea, hablamos de aspectos importantes en relación a lo que se puede visualizar en relación a la población económica activa, de pronto al mismo desempleo, desocupación, al mismo subempleo, ¿cierto? Al empleo informal. Entonces, esos son elementos que trae consigo lo que es este concepto de lo que es el llamado mercado laboral. Pero dentro de este mercado laboral es importante tener en cuenta dos preguntas que debemos hacernos nosotros y especialmente ustedes. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mercado laboral? O sea, digamos que ese elemento importante, o sea, dentro del crecimiento económico, el mercado laboral, cómo funciona dentro de la parte en un país o en una región. Y es importante tener en cuenta que el mercado laboral siempre se rige, y como lo hemos dicho, por lineamientos de derecho laboral, ¿no? En relación a las leyes, lo que es el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Establecer los diferentes contratos de trabajo, tener en cuenta los acuerdos, los mismos beneficios, tanto individuales como colectivos, e incluso las mismas prohibiciones, ¿no? Entonces, todos estos elementos en relación cómo funciona el mercado laboral están enlazados también a lo que son esos mismos indicadores económicos, esas variables económicas dentro de la gestión del talento humano. Dentro de sus actividades me presentaban unas bastante interesantes en relación a lo que era la misma nómina, lo que era la seguridad social, lo que es la misma responsabilidad social, ¿cierto? Encaja dentro de esas variables económicas y en relación al mercado laboral. Pero ¿por qué es importante ese mercado? O sea, ¿por qué
es algo interesante lo que es el mercado laboral. Nosotros lo tenemos que tener claro cuando hablamos del mercado laboral. Es importante tener en cuenta que es una clave importante en la economía de un país, en la economía de una misma región o de la misma ciudad, ¿no? Y ya que de pronto el desempleo depende de la misma rentabilidad de de sus empresas, ¿sí? Porque es que ahí es donde empieza a batir. Démonos cuenta en ese momento cómo fue el mercado laboral el año pasado, 2020, y este año cómo ha sido en este primer trimestre este mercado laboral, o sea, cómo se ha comportado el mercado laboral. Y ustedes en sus empresas lo saben más que cualquier otra persona, ¿no? ¿Cómo se ha comportado ese mercado laboral en relación al empleo directo, al empleo formal o al mismo empleo informal, ¿cierto? Entonces, y eso incide en relación a la misma rentabilidad de las empresas, ¿no? Por otro lado, es importante también tener claridad la misma estabilidad social, ¿no? Una sociedad desempleada, pues de pronto es muy declive al malestar, a las mismas protestas, lo que ha sucedido en esta semana, porque hay muchas personas desempleadas. Entonces hay muchas que están cansadas de tanta situación y de la misma, de lo que se presenta y lo que a veces genera ¿cierto? Digamos que estos elementos que ofrece, que establece el Estado, ¿no? O el mismo gobierno, o de pronto la misma, un territorio, ¿no? Para no irnos más allá de centrarnos en lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Pero entonces, esos son ejemplos importantes de cómo influye, o sea, la importancia del mercado laboral, ¿no? Y es que cuando nosotros hablamos de lo importante, ¿cierto? De lo importante es mirar que la importancia del mercado laboral siempre recae sobre el impacto de la sociedad, ¿no? Ya que el empleo y el desempleo influyen económicamente y lo mismo socialmente dentro del país, ¿no? Y en este sentido, pues el mercado no funciona de manera equilibrada y afecta de forma negativa el desarrollo económico de cualquier país. O sea, que no tenemos un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda del trabajo, del empleo, ¿no? Eso puede desestabilizar un poco lo que es la sociedad, en este caso colombiana. Y en este sentido es importante tener claro que ambos factores influyen y son vinculados a la producción y genera de pronto en lo social. Por ejemplo, el desempleo puede producir efectos negativos, ¿no? Miramos nosotros sobre cómo se distribuyen los recursos generados por la economía en cada estrato socioeconómico y esto conduce a una distribución diferente y especialmente esa llamada distribución de renta. Entonces, de ahí es la importancia de ese mercado laboral y cómo puede influir dentro del campo del talento humano. O sea, lo importante de nosotros y especialmente de esta estructura en relación a la gestión del talento humano es conocer esa funcionalidad, esa importancia del mercado laboral. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte del mercado laboral y especialmente en las diferentes ciudades, pues por ende, pues lo que se busca es la calidad de vida y las mismas oportunidades que ofrecen a las personas y a las empresas para desarrollar de pronto sus mismas capacidades de innovar y de generar riqueza, ¿no? Y por ende, pues nos damos cuenta que a partir de pronto de la recuperación del empleo continuó durante los últimos meses de 2020 y en total la nación en noviembre, es un elemento importante del DANE, se indicó que el 0,8% eran ocupados, aumentó el empleo, o sea que más o menos en 160,000 empleos frente a los que se pudieron registrar en el mes de noviembre del 2020. Entonces, todos esta variable pues son importantes. Ahora bien, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la mitad del 2020, ¿cierto? El empleo de pronto empezó a recuperarse un poco luego ¿de qué?
de tener esa recaída en el momento que empezó la pandemia, ¿sí? Entonces, todos esos elementos o esa coyuntura del mercado laboral influye dentro del crecimiento económico de un país, de una nación, y especialmente, o también puede ser dentro de una localidad, ¿no? Y especialmente de una ciudad grande, si hablamos de Cali, hablamos de Medellín, hablamos de Bogotá, hablamos de Barranquilla, Santa Marta, bueno, las diferentes ciudades, porque todas tienen una productividad y una producción de grandes empresas, de grandes industrias. Entonces, eso permite que haya una estabilidad o que haya una desestabilidad dentro del mercado laboral. Entonces, de ahí, pues se ve ese comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento dentro del crecimiento económico está basado a partir de ese mercado laboral. Por ejemplo, si nosotros vemos acá dentro de esta gráfica, la población ocupada, ¿no? Y es que dentro de esa población ocupada solamente la traje a noviembre del 2020, ¿sí? Pero si nosotros, pues, entramos ahorita al DANE y miramos la población ocupada, puede ser que haya disminuido, o sea, o haya aumentado, o sea, que se haya recuperado, ¿sí? Acá vemos que tuvo una pequeña recuperación lo que era la población ocupada, o sea, que aumentó esa población ocupada dentro de los que habían perdido el empleo entre febrero y abril, ¿no? Y es que, por ejemplo, nosotros vemos acá en esta partecita azul, que es la línea de los ocupados, vemos que ha sido un crecimiento importante, aunque ha decrecido en relación a lo que tenía desde el momento de empezar esa pandemia. Siempre ha empezado en todo este mes de noviembre, en el mes de noviembre del 2020 empezó a crecer, a tener un elemento importante de crecimiento de población ocupada, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de pronto influyó lo que fue la pandemia, influyó lo que era las famosas cuarentenas, ¿cierto? Que influyen eso dentro de ese aspecto económico, dentro del crecimiento económico, ¿no? Porque ya las empresas sí, las empresas, los centros comerciales, pues empezaron los mismos almacenes, ¿cierto? Industrias empezaron a abrir y por ende pues a ya empezar a ocupar a sus trabajadores. Entonces ahí empezó a recuperarse un poco la parte de la población ocupada. Y estos son elementos importantes. Esto es un dato del DANE, ¿cierto? Y especialmente de cálculos establecidos del Banco de la República en el crecimiento hasta el 2020, de noviembre del 2020 del año pasado. Entonces, sin embargo, hay un reporte que los invito y las invito a que en el reporte mundial, o sea, del mercado laboral del 2021, aunque no está todavía actualizado, pero posiblemente con la información estadística que está generando el DANE, posiblemente ya se pueda hacer una evaluación clara en relación a lo que es ese mercado laboral. Ahora bien, también dentro de ese comportamiento de la tasa de ocupación, vemos que de diciembre a febrero de 2021, pues ha tenido un crecimiento pequeño que no ha sido mucho, o sea, nos damos cuenta que ha crecido, ¿sí? Un porcentual, un punto, o 0,1, 0,2 en relación a, de pronto, a de julio a septiembre del 2020, ¿sí? Entonces, si lo vemos nosotros desde hasta febrero de 2021, pues el crecimiento ha sido del 51 perdón, ha decrecido un 51,7%, la parte porcentual, frente a lo que fue noviembre y enero de 2021. Démonos cuenta que aquí, dentro de estos 2 meses, y acá en estos 2 meses, porque podemos evaluarlos como a un crecimiento, o sea, una tasa de ocupación un poco más alta, porque ahí fue donde empezó a disminuir como lo de la pandemia, ¿cierto? Y entonces ya se empezaron a abrir las grandes industrias, entonces se empezó a que ya a generarse, a recuperarse ese mercado laboral en relación a los empleados, en relación a la empresa, ¿no? Entonces, pero empezó a bajar en noviembre, recuerden cuando empezó ese famoso segundo pico de la pandemia, empezaron ya a cerrar también esas empresas, entonces todo esto afecta ese mercado laboral, afecta lo que es la población colombiana, afecta el crecimiento económico de una nación. Entonces, ese desequilibrio de la oferta y la demanda genera ese desequilibrio también dentro de lo que es el crecimiento económico. Pero eso tenemos que nosotros, y es importante analizarlo en relación a la parte interna. ¿Cómo me afecta a mí en mi empresa, no? Y ustedes que son gerentes, coordinadoras de la parte de gestión del talento humano,
cómo este mercado laboral me puede afectar a mí, en qué punto me puede afectar o si realmente no me afecta. Hay que mirarlo, ¿cierto? Hay que evaluarlo en relación a lo que es el mercado laboral, si me afecta. Claro que posiblemente le pueda afectar indirectamente, pero le está afectando por el crecimiento económico de un país, ¿cierto? Entonces, ahí podría generarse un elemento importante dentro de este análisis. De igual manera, nosotros vemos aquí, por ejemplo, la tasa de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo, y esta es una gráfica muy reciente, vemos nosotros en relación al comportamiento de las ciudades más importantes de la ciudad de Bogotá y a nivel de Colombia. A nivel de Colombia es la línea amarilla frente a este diagrama estadístico. Entonces vemos acá que diciembre, ¿cierto? Tuvo un decrecimiento esa tasa de desempleo, pero empezó a aumentar. Según el DANE reporte que lo estaba mirando dentro de la revista económica y especialmente de información neta, el desempleo, la tasa de desempleo está al 14.7%, ¿cierto? Porcentual. Pero si nosotros miramos acá en diciembre del año pasado, indicamos que la tasa de desempleo estaba por encima del 15, ¿cierto? Del 15 porcentual. Entonces, esto es un elemento importante de cómo puede afectar el crecimiento económico de la nación y también indirectamente o directamente el crecimiento económico de una empresa, ¿no? Porque pues ya se tendría que empezar a evaluar todos los puestos de trabajo que tienen las grandes industrias, las grandes empresas o las empresas medianas, pequeñas o microempresas para empezar a disminuir personal. Entonces, ahí empieza a afectar esa tasa de desempleo. Entonces, y empieza a afectar lo que es el mercado laboral, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo tener presente eso. Y de ahí influye, ahí es elementos importantes para ustedes, ¿no? Porque estas son evaluaciones que le permiten a ustedes mirar cómo pueden generar estrategias. Por eso, una de las primeras actividades de empezar a generar ese famoso plan de carrera, ¿no? Es cómo genero estrategias que me permitan establecer mi mercado laboral en mi empresa, o sea, en proteger a mis colaboradores, ¿cierto? A la persona que está conmigo produciendo económicamente, y que no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, a nivel de nación. Entonces, eso influye. Pero acá yo quería tener dos datos importantes que me parecieron interesantes y compartirlos a ustedes en relación al comportamiento de la tasa de ocupación dentro de los hombres y las mujeres. Si veíamos dentro del DANE o se ve dentro del DANE, hoy por ejemplo escuchaba la noticia en relación a la tasa de ocupación entre las mujeres y los hombres, que es por cada 4 hombres que se contraten, pues hay una mujer. Entonces eso influye dentro de lo que es el mercado laboral y lo estamos visualizando en esta gráfica en noviembre del 2020, ¿no? Esta línea azul es la que me permite mirar, analizar el comportamiento durante ese mes en relación a las mujeres, ¿no? Y por ende, y especialmente frente a lo que son los hombres que están en esta parte amarilla. Entonces, y ahí nos damos cuenta que siempre ha crecido este elemento de ocupar más hombres en relación a las mujeres. Entonces, y frente a eso, pues a veces nosotros miramos que a nivel de Latinoamérica y a nivel no solamente de Colombia, pues se desaprovecha la mujer en el mercado laboral, ¿sí? Porque se está desaprovechando en relación a las capacidades, el mismo profesionalismo que tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos acá que en relación a los hombres es del 62.2 porcentual, ¿cierto? Mientras que las mujeres en el 2020 del 43.9 porcentual, en una brecha o diferencia del 22.3. Entonces, en relación a lo que es el mercado laboral en el género, tanto de hombre y mujer. Entonces, y lo vemos acá, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel de Latinoamérica de los últimos 2 años anteriores, pues vemos que ha sido siempre el crecimiento más desaprovechamiento de la parte de la mujer en relación al mercado laboral. Entonces existen esas brechas en relación al hombre y por eso, y nos damos cuenta ahorita en los resultados que se están viendo. Entonces, todo esto valida muchísimo en relación a lo que
ha sido ese desaprovechamiento, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la última década, la brecha, la tasa de ocupación ha sido un promedio de 22.6%, lo que mostraba anteriormente, o sea, y que por ende en relación a este 2020, en el 2020, hablamos de una tasa de desempleo del 4.9% en relación a lo que es el desaprovechamiento de la mujer, o sea, en relación a la mujer frente al comportamiento del hombre. Entonces, esto trae algo interesante, es que siempre hay una evaluación, es que todas las mujeres jóvenes son las que han estado muy afectadas al desempleo, ¿no? Y en relación a los hombres, ¿sí? Y ahí lo estamos visualizando, ¿no? Y en efecto, lo que la pandemia incrementó mucho más esa brecha, donde las mujeres han sido mucho más afectadas en relación al empleo, en relación a ese mercado laboral y en relación a de pronto a la comparación a los hombres, ¿no? Y lo vuelvo y lo reitero, ¿no? La tasa global de participación en relación de las hombres y las mujeres del 22 porcentual, o sea que significa que esa tasa de desempleo va creciendo y por ende lo estamos viviendo en este momento. O sea que por ende, pues es importante tener en cuenta que no solamente afecta a la economía que en relación a la misma ocupación, al mismo mercado laboral en relación a los hombres, sino también hay que mirar ese comportamiento como ha sido el de las mujeres, porque también ellas hacen parte de ese mercado laboral, ¿sí? Y hacen parte de ese mismo crecimiento económico. Ahora vemos casi mujeres manejando grandes industrias, grandes empresas, el Estado colombiano, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel Latinoamérica, para no irme más allá, ¿cierto? Muchas mujeres gobernantes. Entonces, pero esto también tiene que ser un punto de evaluación de ustedes en relación a la parte de la gestión del talento humano. Aquí quiero mostrar un elemento importante y es los sectores económicos que han influido en relación al mercado laboral, ¿sí? Y especialmente en las 13 ciudades más importantes de Colombia, ¿no? La parte de la administración pública, las defensas, ha tenido una variación de un menos 86, o sea, de un menos 14.9%, o sea, ha variado en 86 puntos en relación entre diciembre del 2019 y febrero del 2020 en relación a lo que fue diciembre del 2020 a febrero del 2021, ¿sí? Entonces, ha sido una variación importante del 14.9% en la parte de lo que fue la administración pública. El transporte y el almacenamiento ha tenido una variación también del 18.8% en la parte porcentual. Vemos en la construcción que ha tenido un 17.6%, aunque hay sectores económicos que han empezado a recuperarse y uno de los sectores económicos ha sido la construcción, o sea, ha empezado a recuperar ese mercado laboral. Y por ende, pues ha empezado también no solamente a recuperar el mercado laboral, sino también a recuperar lo que es ese crecimiento económico, o sea, la economía dentro de la nación. Entonces está, por ejemplo, también vemos las actividades profesionales, científicas, técnicas, ha tenido también una variación del 9.7 porcentual, del comercio, la preparación de vehículos, la misma información y comunicaciones, ¿cierto? La misma parte de la explotación de minas y carreteras, carteras en relación a qué, en relación a la parte de lo que es el petróleo, ha tenido aunque esa ha tenido un crecimiento, pero en relación a la parte de la explotación frente a lo que ha sido un crecimiento económico importante. Bueno, voy a parar acá un momento. Voy a leer una pregunta de Lidia. A ver. Mire que a veces, y esa es una pregunta bastante interesante, Lidia, ¿sí? ¿Por qué las empresas contratan? Y es una pregunta que podría desde su campo hacerse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más hombres ocupados que mujeres, ¿no? Cuando en este momento y en este siglo no debería ser, ¿no?
¿cierto? Y por ende lo veíamos y se está viendo dentro de las estadísticas del DANE, ¿cierto? Por cuatro hombres que se contratan, una mujer se contrata, o sea, por cuatro hombres, una mujer se contrata. Entonces, ahí está la variación. O por cada dos mujeres que pierdan su empleo, pierden su trabajo, hay un solo hombre que pierde su empleo. Entonces, hay una variación, no solamente dentro de lo que me indica y son elementos importantes que nosotros deberíamos hacernos, a pesar de que a veces no sé dentro de la misma sociedad cómo puede afectar en relación a la parte de, del comportamiento del ser humano, ¿no? A veces porque a eso lo visualizamos y pienso que esto está más arriado a lo anterior y a cuando se empezaba a la parte del hombre fue el primero a que el trabajo y entonces, y como después de la liberación y después de que ya esa libertad, ¿cierto? A la mujer y también que pudo, o sea, demostrar que tenía las mismas capacidades, pues empezaron a contratarlas. Pero son preguntas a veces que a veces uno dice, bueno, y la empresa, a veces, pero he visto empresas, Lidia, he visto empresas que tienen más que se van más por el campo de la mujer en sus puestos de trabajo que en la misma, que los hombres, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas instituciones educativas, ya llámesen públicas o privadas, ¿cierto? Llámesen del sector de pronto de educación media o del sector superior. Hay algunas que le interesan mucho más la parte de la mujer porque es más comprometida, más responsable, más honesta, mucho más trabajadora en ese puesto de trabajo, ¿sí? Pero habría también que mirar que hay otras empresas y también, esos elementos también determinan o establecen dentro del manual de funciones que contenga la empresa, ¿no? Del puesto de trabajo que contenga la empresa. Entonces, puede ser que también esos elementos pueden afectar dentro de ese manual de funciones que tiene la empresa y cómo lo visualizan, aunque yo pienso que hasta el manual de funciones no es un elemento que sea tan fuerte en relación a la contratación de las mujeres, pero cabe la pregunta y es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros todos, porque siempre contratan mucho más a los hombres y a las mujeres en relación a lo que de pronto, y a lo mismo que pagan, aunque a veces ya ahorita las empresas no tienen en cuenta el género, sino que es más por la escala salarial que establezca una organización o una empresa, ¿no? Entonces paga por esa escala salarial. Si es ingeniero, pues le paga por ingeniera o ingeniero, ¿no? Si es administrador o administradora, pues le paga por administrador o por administradora, ¿no? Entonces establecen esos lineamientos en relación a la escala salarial o en relación a su marco de manual de funciones. Bueno, continuemos a ver, mientras, a ver aquí otra pregunta. Listo. Gracias, Lidia, por la pregunta. Mira acá, por ejemplo, este comportamiento, esa gráfica, y es que el empleo perdido recuperado en sectores económicos. Este es lo que ha sido la influencia dentro del empleo, o sea, de lo que se ha perdido, pero también en relación a lo que se ha podido recuperar. Y es que nosotros dentro de esta caracterización, especialmente del mercado laboral, siempre nos influye a que estamos en esto de analizar, ¿cierto? Todas las variables posibles de ese mismo mercado laboral y especialmente en relación al empleo y en relación a lo recuperado dentro de los sectores económicos, ¿no? Y especialmente el mercado laboral en Colombia, pues se ha caracterizado por las diferentes marcados o las diferentes o las brechas, ¿cierto? En relación a la parte de la misma población, ¿no? Y especialmente entre las mujeres y los mismos jóvenes, ¿no? Entonces,
todo eso establece en relación a lo que se haya recuperado, lo que se haya perdido, ¿sí? Entonces, lo que en relación a la parte inmobiliaria, en relación a la parte del transporte, en relación a la parte de construcción, en relación a la parte manufacturera, que son en relación a la parte de comercio y alojamiento, que es un sector económico que se perdió muchísimo en esta parte por la pandemia, pero y que no se ha podido, o sea, no ha podido empezar a estabilizar o a empezar a recuperarse por esos intervalos ¿qué? De la pandemia, ¿no? Que un día cuarentena o aislamiento, otro día sí, otro día no, que hasta tal hora. Entonces, eso no permite de pronto que el mismo comercio, el mismo alojamiento, pues empiece a recuperarse dentro de ese sector. Entonces, estos son elementos que son muy válidos en relación a la parte de mirar cómo se ha establecido en relación a los sectores económicos. Vamos a mirar un poco acá frente a lo que es la oferta, la demanda dentro del mercado laboral. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esa oferta mayor de demanda, ¿a qué a qué hace referencia? Primero, a la situación de disponibilidad de empleo, ¿cierto? Además, hay oferta de empleo por parte de las empresas que los candidatos que se puedan presentar, ¿no? Posiblemente en ese momento, pues difícil podríamos decir que hay mayor oferta que demanda, ¿no? Porque pues si nosotros miramos el comportamiento, la tasa de desempleo, pues estaríamos indicando que sería al contrario, ¿no? Y en este contexto, pues el mercado siempre asume las siguientes características. Primero, pues las convocatorias para la selección de trabajadores, ¿cierto? El no traer candidatos de números suficientes, ¿cierto? En relación a que haya más oferta, los criterios de selección, de pronto las ofertas de salarios ofrecidos, hay competencia entre las empresas que utilizan el mismo mercado o la misma mano de obra, que también es otro elemento importante, y los candidatos que seleccionan de pronto o escogen las empresas que les ofrecen mejores condiciones de trabajo y salarios, ¿sí? Entonces, cuando un empleado o un colaborador, pues renuncia, pues ahí está dejando un puesto de trabajo, ¿cierto? Y claro que ese puesto de trabajo frente a los candidatos que están en este momento desempleados, pues es mayor. O sea que aquí no existiría casi esa de oferta mayor de que la demanda. ¿Sí? Pero aquí hay algo interesante que también traje y es que cuando se habla de la oferta equilibrante a la demanda, ¿qué significa? O sea, que el equilibrio del mercado laboral está condicionado por la interacción entre la oferta y la demanda laboral. Esto conlleva que haya un equilibrio, ¿no? Y por ende, pues el mercado siempre combina los intereses, lo que demandan de pronto el trabajo en relación a las ofertas, en relación al monto de remuneraciones que percibe el mismo trabajador o que depende de pronto del precio de mercado o el tipo de función que pueda ejercer. Entonces, si hay una estabilidad en relación al mercado y oferta, que ahí no dentro del crecimiento económico y especialmente lo que ha sucedido con la pandemia, pues no habría de pronto no había un equilibrio de mercado laboral, sino no había un desequilibrio en relación a que la oferta es menor que la demanda, ¿sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ocasiona que las diferentes empresas en relación a su economía, en relación a su parte comercial, pues haya tocado de pronto despedir a algunas personas, a algunos colaboradores, despedir a algunos de sus empleados y empezar a que esa persona pues quede desempleada. Entonces se sume a ese punto, a ese punto porcentual que se tiene en relación a la tasa de desempleo en Colombia. Y eso es lo que cabe entender los elementos importantes, ¿no? Cuando hablamos de esa oferta menor que la demanda, ¿no? Perdón. Entonces, cuando hablamos de esa parte, pues siempre me va a llegar a que hay mucho más candidatos buscando empleo que puestos suficientes en diferentes empresas, ¿no? Y es que eso está marcado dentro de esa oferta o esa demanda en relación a la parte de mercado. Entonces, eso también es un indicador importante en relación a lo que es la parte de la oferta
y en relación a la demanda del mercado laboral. Por lo tanto, pues todo esto hace referencia a que, o sea, que las empresas, las mismas instituciones, pues estén dispuestas a contratar, es decir, de pronto a establecer plazas de trabajo, puestos de trabajo, para que se pueda generar de pronto una necesidad de contratación y que pueda disminuir, ¿cierto? Y se pueda recuperar los mismos sectores económicos. Pero ¿cuándo sucede eso? Que por ende es cuando se empieza a estabilizar ese mercado laboral y el crecimiento económico de la economía de un país, la economía que influye en relación a todas las organizaciones, todas las empresas, ¿cierto? Entonces se buscan esos puestos de trabajo que le permitan de pronto pues establecer ese crecimiento económico y ahí sí pues haya una demanda interesante en relación a la cantidad de puestos de trabajo o la cantidad de personas que estén buscando trabajo. Entonces, esto influye muchísimo dentro de la variación económicamente activa, ¿no? En relación a ese mismo comportamiento, a partir de su género, a partir de la edad, a partir de la misma educación, a partir de los mismos hogares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el comportamiento que fue en relación al 2020, ¿cierto? Y es que ha sido un incremento que ha empezado a subir y a bajar, ¿sí? Y eso ha permitido que haya una desestabilidad económica tanto en toda la población económicamente activa, ¿no? Hablamos de que esa población económicamente activa está por el 57.6%, ¿cierto? En relación a la población colombiana, ¿sí? Hablamos de jóvenes, ¿cierto? Hablamos de personas ya de edad, ¿cierto? O sea, hablamos de hasta los 25 años, de los 15 a los 25 años, de los 25 a los 45 años, de los mismos 45 a los 65 años, los mismos mayores de 65 años, los que tienen de pronto en relación a la educación básica, los que tienen un técnico, un tecnólogo, los que tienen de pronto en la educación superior o la posgradual, pues están involucrados dentro de ese mismo desequilibrio, esa contribución en relación al crecimiento económico, pero eso influye en muchísimo dentro de la participación laboral de mercado, de ese mercado. ¿Sí? Por ejemplo, acá esta gráfica trae también porque es importante analizar cómo ha sido el comportamiento entre el 2019 y el 2020 sin tocar el 2021, ¿no? Y cómo ha sido ese crecimiento. Démonos cuenta que ese crecimiento ha sido muy lineal, por debajo hasta de cero frente a lo que ha sido el crecimiento en relación a la parte porcentual en relación a satisfacción de las mismas personas. Sí, por ejemplo, en satisfacción vemos cuenta que creció en el 2020, el estudio disminuyó en el 2020, la jubilación o retiro pues aumentó porque pues frente a eso la misma enfermedad aumentó de accidentes de pronto índole o de otra situación, aumentó también la parte de familiares en relación a ese mismo decrecimiento de insatisfacción dentro de lo que es el mercado laboral, pues aumentó muchísimo. Pero démonos cuenta cómo aumentó mucho el despido, ¿no? El cierre de empresas, los trabajos temporales los terminaron, entonces empezó a tener ese decrecimiento. Entonces démonos cuenta aquí, por ejemplo, estos puntos, hace una visión de crecimiento en relación ¿a qué? A la economía colombiana o ese crecimiento económico. Entonces, démonos cuenta que empezó a bajar acá en relación a esa parte ¿qué? De cuáles fueron los elementos importantes para el despido o para que haya una tasa de desempleo tan alta. ¿Sí? Entonces, eso influye muchísimo dentro del mercado laboral. Finalmente, aquí como para cerrar, es importante tener en cuenta y hay muchas características, por ejemplo, hablamos de lo que son esos mismos indicadores de mercado laboral, ¿no? Cuando hablamos de lo que indicaba anteriormente, lo que es la población económicamente activa, lo que es la parte del subempleo, el mismo índice de precios al consumidor también influye muchísimo dentro de los indicadores del mercado laboral, ¿cierto?
las mismas condiciones de mercado laboral. ¿Por qué? Pues está el mismo crecimiento demográfico, es un elemento importante, una condición de mercado laboral y que está metido dentro de esas mismas características del mercado laboral. La misma tecnificación del trabajo, las políticas laborales, ¿cierto? O sea, que se establecen las mismas reglas que establecen la política laboral, el desempeño de pronto gremial, no solamente a partir de lo político, de lo social, de lo socioeconómico, de la misma sociedad y lo político, o sea, todo eso induce a ese mismo desempeño. Entonces, incide dentro de la parte de lo que es esas características importantes, por ejemplo, el ahorro, el consumo, la producción, la productividad, son elementos que establecen muchísimos en relación a la parte de lo que es el mercado laboral. Entonces, cuando hablamos de estas características, aunque hay muchas, simplemente me parecieron interesantes estas, donde se observa un aumento de la participación de la mujer en distintos sectores económicos, aunque esta es una característica que no, y la pregunta que hacía Nidia pues, en relación a la parte de la mujer y el hombre, ¿no? Y esa es una característica del mercado laboral. A pesar de esto, pues sí, ha crecido, ¿cierto? Hay muchas empresas que vemos que la escala en relación a la escala hombre-mujer no es mucho y vemos a nivel de Latinoamérica, pues la parte porcentual es del 22 frente a muchos años atrás, ¿cierto? Hay una elevada producción, o sea, pronto la disminución de esos cargos o de esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esto es otra característica importante del mercado laboral. Eh, Se emplean a veces mayor cantidad de trabajadores en el sector que se dedica a la prestación de servicios, ¿no? Entonces hablamos en relación a los diferentes sectores económicos, especialmente en la construcción, o la parte de la manufactura, pues se dedica, hay una mayor cantidad de trabajadores en estos sectores. Eso también depende dentro del sector económico que se encuentre, ¿no? Existe la competencia entre empresas, ¿no? Entonces también es un elemento importante del mercado laboral. El crecimiento, el uso de la tecnología, genera que de pronto haya una necesidad de capacitarse y manejar estos cambios. Entonces, este es otro elemento importante, una característica importante, ¿no? El crecimiento y el uso de la tecnología, ¿no? Y ahí influye muchísimo la gestión del talento humano, de cómo capacito a mis colaboradores en relación al uso de la tecnología. En este momento démonos cuenta que el auge, ese desarrollo tecnológico que se ha tenido y es acelerado, ¿no? Y en relación a hace 2 años. Entonces, ya las tecnologías digitales, las mismas plataformas digitales están involucradas dentro del desarrollo económico de una empresa, de una organización, especialmente de un país. Entonces, todas las personas, los colaboradores, los empleados o las personas que colaboran en esa empresa, hay que generar esas capacitaciones y esos son indicadores importantes de la gestión, ¿no? En un momento leía en un foro, en el trabajo de una estudiosa, el tiempo de capacitación, ¿no? El tiempo en que le permitan a ustedes decir a su colaborador de alcanzar esas metas, ¿no? La forma de cómo pueden empezar a rotar ese personal en relación a los puestos de trabajo, ¿no? El crecimiento de las empresas. Vámonos nosotros a las diferentes a nivel mundial y las grandes industrias, como hablamos de Suiza, hablamos de misma China, de la India, de Japón, grandes empresas de mercado, es porque en su gestión del talento humano empiezan a trabajar con sus colaboradores, ¿cierto? Con sus mismos empleados. Entonces, hay capacitación, hay rotación, hay la estimulación de las metas, el mismo estímulo en relación a la parte del comportamiento, la misma condición laboral que se encuentran. Por ejemplo, aunque eso se hace, ¿no? Porque ese es un indicador y especialmente es un elemento importante de una empresa, el ausentismo, porque faltó, porque no faltó, cuál es el problema que puede tener, ¿cierto? Entonces, eso está dentro de lo que podría llamarse una importantes características o indicadores que podrían
dar incremento a esos cambios y generar un mercado laboral que le permita establecer una economía y por ende que haya un crecimiento económico de la nación, ¿no? Bueno, entonces, todos estos elementos traen consigo lo que se establece ese desarrollo económico, ese crecimiento económico del mercado laboral. Bueno, no sé si hay una pregunta hasta ahí y si no pasaríamos al segundo momento que son las actividades. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que lo que se me hablado anteriormente, lo de la contratación, que pues es más hombres que mujeres, yo creo que también influye que las empresas se enfocan mucho de que las mujeres sacan, digamos, más permisos, digamos, en cuanto a que mi hijo se enfermó, como este tipo de cosas, entonces genera o eleva, digamos, un poquito más el indicadores de ausentismo en la empresa. Entonces, pues también creo que ese es un factor de por qué contratan menos a las mujeres que a los hombres. Perdón. Sí, podría ser un elemento importante. A veces hay muchas empresas, aunque de pronto no debería ser así, ¿no? Porque a veces, pero sí, eso es un indicador importante porque de ahí influye la productividad de la empresa, ¿no? De ahí influye. Si hay ausentismo y hay empresas que tienen en sus colaboradores, su personal que le colabora y hay mucho más mujeres y posiblemente empezaron a ausentarse por X o Y motivo, pues la productividad de la empresa empieza a disminuir y esa es una variable, ¿cierto? Entonces, y lo que indicaba, eso es, lo establecen dentro. Recuerden que ustedes tienen, o toda la organización tiene un manual de funciones. Dentro de ese manual de funciones, ese reglamento interno de trabajo, pues se establecen esos puntos, ¿no? Y por eso a veces esto influyen en contratar más hombres que por ende no van a sacar permisos para una actividad, ¿cierto? O que sí, y normalmente, y eso sucede, pero en relación a las mujeres y en relación a los hombres, ¿no? Entonces no van a sacar ese permiso, entonces van a generar más productividad, ¿sí? Pero por ese lado, que no, desde mi punto de vista no debería ser así, simplemente es la importancia de poder generar unas estrategias que le permitan establecer no solamente un equilibrio en el mercado laboral a nivel de las mujeres, sino también, o sea, un equilibrio laboral en los hombres, pero también en las mujeres, ¿no? Y eso es importantísimo. No sé si hay otra intervención o pregunta. Bueno, mientras piensa en alguna pregunta, entonces voy a explicarles las actividades que vienen. Recuerden que, estimadas estudiosas y estimados estudiosos que están, los estudiosos que están en el curso, en la asignatura, ¿sí? Hay una actividad todavía del módulo número 1, que es la actividad número 3, que es sobre la parte de es una tarea sobre las tendencias económicas, ¿sí? Ahí lo que tienen que realmente hacer es consultar algunas tendencias económicas, ¿sí? Y generar un informe pequeño, no tan largo, para ser claro, no es largo, es pequeño, pues explicando, ¿cierto? Explicando esas tendencias económicas, ¿no? Entonces, está establecido ahí, genera un informe máximo de 2 páginas donde explique
según sus investigaciones, sin duda lo que son las tendencias económicas del sector colombiano, ¿no? Entonces recuerden que hay muchas tendencias. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con las medidas del COVID-19, lo de la pandemia, el mercado laboral es otra tendencia económica. La misma parte, la parte comercial, o sea, todos estos sectores económicos son tendencias económicas que pueden influir la parte del entorno externo, las mismas situaciones financieras, o sea, la parte financiera, o sea, la situación de créditos, también influye muchísimo entre las tendencias económicas. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es consultar, investigar en relación a las tendencias económicas del sector colombiano, en relación a la parte de lo que es sí, de ese sector colombiano, y luego establecer mínimo unas tres tendencias, y, bueno, establecer sus conclusiones. Ya sabemos que dentro de ese informe pequeño, pues tienen sus tres tendencias y unas conclusiones de esas tres de su informe como tal. Y en la actividad número 4, que esta actividad sí pertenece al módulo 2, ¿cierto? Esa sí pertenece al módulo 2. Esa llamémoslo que es la penúltima actividad de la asignatura, ¿no? Esta es mucho más en relación a lo que deben ustedes hacer, ¿no? Primero, pues deben definir la actividad económica de su empresa, ¿cierto? Donde ustedes laboran actualmente. Luego, teniendo en cuenta esa actividad económica, defina cuáles son los cargos que relacionen esa actividad económica principal, ¿no? O sea, con esos cargos o esos puestos de trabajo que relacionen esa actividad económica principal, ¿sí? Establecer, de pronto, cuáles son los niveles salariales, el nivel profesional, los beneficios y el tipo de contrato, ¿sí? Entonces, esos son elementos que ustedes conocen muy bien. Luego, ¿qué tienen que hacer? Luego, investigar dentro de los portales de empleo, ¿cierto? O de ofertas laborales de los últimos 3 meses, que se relacionen específicamente con su actividad, con esa actividad económica de su organización o de su empresa y los niveles salariales, los mismos perfiles profesionales, ¿cierto? A veces los mismos tipos de contrato, que no sé, de pronto no hablemos de tipo de contrato en ese instante, pero sí el nivel salarial y los perfiles profesionales, aunque también podría ser el tipo de contrato. Y luego, ¿qué hace? Una comparación, ¿cierto? Establece unas ventajas y unas desventajas de esa oferta laboral de su organización a partir de las que ustedes consultaron en esos portales de empleo, ¿no? Entonces, toda esa información ustedes la van a generar como siempre en una herramienta digital, ¿cierto? Llámese en un blog, llámese utilizando de pronto Prezi, utilizando Genial, bueno, utilizando un mismo video, ¿cierto? Donde pues hacen esa explicación en relación a la actividad como tal o esa fue la oferta laboral, ¿listo? Y por ende, hay una pregunta importante para que ojalá participemos todos en el foro, ¿cierto? Esa pregunta es la única que van a colocar ustedes en el foro y es, ¿cree que la oferta laboral ofrecida por su organización es competitiva en el mercado laboral? Pues para cada una de ustedes y por ende de los hombres que están en el curso puede ser favorable, pero entonces todo eso, ¿qué lo hace? Pues lo hace la investigación que ustedes hagan en relación a esos portales de trabajo, en relación a sus puestos de trabajo, en relación a los cargos que tengan en su organización. No sé si me hice entender hasta ahí. Sí, profe, pero tengo una pregunta. Por favor. Tengo una compañerita que también es de esta misma asignatura y resulta que ella está apenas buscando trabajo. Sí. Y ella en estos momentos no se encuentra trabajando. En ese caso, personas como ella que no están en una empresa. Ahí nos tocaría asumir una organización ficticia, Lidia. ¿Sí? Ah, okay. ¿Sí? Sí, porque no podemos esperar, imagínense, pues, ojalá que le salga trabajo, pero
Simplemente establece una organización, algo ficticio, y establece un puesto de trabajo, cuál sería el perfil de ese puesto de trabajo, cuál su escala salarial y cuál sería el tipo de contrato. Y luego lo compara, primero diseña eso, y luego lo compara con un portal de empleo, ¿no? No vaya primero a mirar el portal de empleo, o sea, en relación a la actividad, ¿cierto? De pronto a esos portales de empleo, mirarlo de empleo.com, bueno, CompuTrabajo, bueno, todos esos portales de empleo, sino primero diseñar su organización. Entonces, mi empresa, establezco la actividad económica de esa empresa, luego miro, bueno, mi puesto de trabajo son este es mi puesto de trabajo, el nivel salarial es esto, el perfil es, profesionales son estos, los beneficios que yo ofrezco son estos y el tipo de contrato que ofrezco es esto. Luego ya en sí mira un portal de empleo y dice, bueno, voy bien, o sea, ¿cuáles las ventajas? ¿Cuáles serían las desventajas? ¿Listo? Relación, sí, cuando no se tenga de pronto o no se esté elaborando en este momento. Listo, profe, gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta y si no, con esto pues estaríamos finalizando la tercera sesión sincrónica. Bueno, Pilar, listo, no hay ninguna dificultad, Pilar. La sesión sincrónica está siendo grabada, de igual manera queda en la parte de conferencias, pero también el día de hoy, la descargo ya el día lunes, tipo 9 de la mañana aparece el link de grabación de esta sesión sincrónica para que la pueda visualizar. En el caso suyo, Pilar, como sus puestos de trabajo son bastante grandes, ¿cierto? Establezca un puesto de trabajo y haga un grupo focal, ¿sí? Una pequeña parte en relación a un puesto de trabajo, ¿no? Y mira, ¿no? No en todo, sino específicamente algo, ¿sí? Algo pequeño, ¿sí? Segmenta ese puesto de trabajo. O sea, no necesita enfocarlo en toda la vinculación que genera en su organización o su empresa donde usted labora. Bueno, entonces, con esto pues voy a finalizar el día de hoy. Les deseo un feliz viernes, una feliz tarde y nos veremos en la próxima sesión sincrónica. Entonces, una feliz tarde para ustedes.